Isaías capítulo 1, versículo 19. Y continuamos con esta serie que comenzamos el domingo pasado. No sé cuántos estuvieron el domingo pasado. Si usted no pudo estar en el comienzo de esta serie, le sugerimos que la encuentre en nuestra página de Facebook. En el internet usted puede encontrar este mensaje y muchos otros mensajes que usted puede seguir. Pero yo quiero que usted, especialmente a comienzo de año, usted ponga mucha atención a lo que Dios está diciendo, porque nos está preparando para todo el año. ¿Dice amén? Y esta serie le hemos titulado Principios que desatan promesas. Y dice aquí en Isaías capítulo 1, versículo 19. Vaya conmigo. Corto este versículo, pero encierra toda la verdad que usted y yo necesitamos entender de la palabra de Dios. Dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Padre, gracias por tu palabra. La recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si quisiereis y oyereis, comeréis con tristeza, con dolor, con miseria, con mezquindad, con necesidad, con sufrimiento. ¿Cómo dice? Si quisiereis y oyereis. Tócale mano que está a tu lado, dile: hay requisitos para eso. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. La Biblia es un libro, decíamos, una carta del amor de Dios. Si entendemos todo el mensaje de la Biblia, es una carta desde Génesis hasta Apocalipsis que nos habla del amor de Dios, del amor del Padre hacia sus hijos, que quiere que sus hijos vivan bien, les vaya bien, todo les salga bien y prosperen en la vida. Y hemos enseñado acerca de la prosperidad, no como un bien material en sí, sino como una bendición de Dios que hace que todo en la vida te salga bien. Tu salud esté bien, tu familia esté bien, tus hijos estén bien y todo lo que te rodea en la vida te marche bien. Esa es la verdadera prosperidad que viene de Dios. Así que Dios quiere que sus hijos estén bien. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que a nuestros hijos le vayan mal? ¿Verdad que no? Ahora dice la palabra: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Amén. Ahora, si entendemos los principios de la palabra, si entendemos de qué se trata cuando hablamos de principios, me encantó esta definición de la palabra principio que está en el diccionario. Dice: punto de donde parte o nace o surge una cosa. Punto de partida, punto de donde nace, surge o comienza cualquier cosa. Y es importante que entendamos esto. Cuando hablamos de un principio, estamos hablando de algo que le da nacimiento a algo. Si no existe un principio, no puede haber un final. Entonces, cuando hablamos de los principios de las bendiciones de Dios, tenemos que entender de dónde nacen las bendiciones de Dios. Entonces, si cumplimos esos principios desde donde pueden partir las bendiciones de Dios, entonces seremos bendecidos en toda área de nuestra vida. Pero si incumplimos algún principio, no puede nacer esa bendición de Dios en nosotros. Y por eso es que es importante que como cristianos entendamos los principios de la palabra de Dios, porque podemos ser los mejores cristianos llenos del amor de Dios, llenos de la bendición espiritual, pero por incumplir principios en la palabra no estemos recibiendo todas las bendiciones que Él quiere que recibamos. Amén. Ahora, el domingo pasado comenzamos con 4 principios. Hoy quiero compartir 4 principios más y terminaremos el próximo domingo con los últimos 4 principios. Entre el próximo domingo y espero que me dé tiempo para terminar, o el siguiente. Pero el domingo pasado hablábamos de estos 4 principios. ¿Cuáles eran los principios que compartimos el domingo pasado?
Poner a Dios en primer lugar y a su palabra. Y con este principio pudiéramos hablar de este pasaje que nos está diciendo Isaías, capítulo 1, versículo 19. Si quisiereis y oyereis. Entonces, Dios está diciendo, si tú quieres y si tú anhelas mi bendición, te acercas a mí y a mi palabra y la escuchas, la oyes, la sigues, entonces van a venir las bendiciones. Entonces comeréis el bien de la tierra. Entonces el primero era poner a Dios en primer lugar por encima de todas las cosas y a su palabra. ¿Cuál era el segundo? Hacer algo que Dios pueda bendecir. Decíamos que muchos están buscando cómo huirle al trabajo. Tenemos que hacer algo para que Dios pueda bendecir lo que estamos haciendo. Dice amén. ¿Cuál era el tercer punto o el tercer principio? Huir de las ganancias deshonestas. No podemos vivir haciendo trampas, queriendo sacar ventaja de los demás y también anhelar la bendición de Dios. Porque Dios no puede bendecir al tramposo. Para el punto número 4. Creer por el 100 veces más. Muchos cristianos no reciben más de lo que debería porque siempre se cree miserable, siempre cree que Dios quiere que esté miserable para que sea humilde y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Usted puede ser la persona más miserable de la tierra y ser la persona más arrogante de la tierra también. Y usted puede ser la persona más bendecida de la tierra y sin embargo ser la persona más humilde y más sencilla de corazón que alguien pueda conocer. Entonces no tiene nada que ver la miseria o la pobreza con la humildad. Es un falso concepto que muchos se han creído, se han diseñado y el enemigo lo ha usado con mucha astucia para hacer que los hijos de Dios vivan una vida limitada de las bendiciones de Dios pensando que de otra manera no sería humilde. Amén. Entonces tenemos que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el principio número 5 en esta mañana, para los que gustan de tomar nota, principio número 5 que queremos compartir, pudiéramos hablar de mucho, pero hemos escogido 12. Principio número 5 es el principio de la generosidad. Y ahora vamos a empezar a entrar en algunos temas. Proverbios capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra del Señor: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En esta palabra hay una verdad muy profunda que está ligeramente escondida si nosotros no la analizamos a profundidad. Note que hay dos puntos en este solo versículo. Dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Si lo leemos al revés, pudiéramos entender un poquito más. Dice, el que saciare será saciado, pero el que sea generoso será prosperado. Hay una diferencia entre poder ser saciado y ser prosperado. Está diciendo la palabra, el que sacia a otro siempre será saciado, nunca le va a faltar el alimento. Pero el que es generoso no solamente será saciado, sino que será una persona próspera. Pastor, ¿cómo podemos entender esta diferencia? Alguien puede saciar sin ser una persona generosa. ¿Ha visto usted a alguien que cuando ve una necesidad le dice a esa persona en necesidad, voy a saciar tu necesidad, pero una vez que le da algo le dice, ya vete que con eso te alcanza? No, pero dele un poquito más. No, con eso tiene para saciar su necesidad. Sació una necesidad, pero no es generoso. Con eso tiene, que trabaje. Suplió una necesidad, pero su corazón no era generoso. Por eso hace la diferencia aquí el libro de Proverbios. El sabio dice, el alma generosa
es la que será prosperada, y el que saciare tiene la garantía de que será saciado. Yo no sé usted, pero yo no quiero tener solamente para comer a diario, yo no quiero solamente ser saciado a diario, yo quiero tener la prosperidad que viene de Dios para no solamente saciar, sino poder bendecir abundantemente a alguien. Dice amén. ¿Entendimos la diferencia? Entonces es importante que comprendamos la diferencia entre saciar y ser generoso. Isaías capítulo 32, versículo 5. Vaya conmigo. Isaías capítulo 32. Vamos a leer a partir del versículo 5. Dice, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin habla ruindades. Toca que está a tu lado, dile, no sea ruin. Dile, no te pega, dile, no te pega, dile. Dile, no es elegante, no es bonito. Porque el ruin hablará, ¿qué cosa? Mire, usted conoce a una persona ruin y solamente de hablar 3 palabras con ella, usted se da cuenta, esta es una persona que camina con los codos. Porque el ruin inconscientemente de su naturaleza habla ruindades. Y dice, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. El ruin no le importa quién se muera de hambre siempre y cuando él pueda comer. No importa si la ciudad no tiene alimento, pero yo lo que tengo que comer el mismo plato que siempre me he comido. No puedo bajar la porción de mi plato para darle de comer al de al lado. Y si hay una sola botella de agua es mía. Ni la mitad comparto. Eso es lo que está diciendo ahí. Versículo 8 dice, pero el generoso pensará, ¿cómo dice? Generosidades, y por generosidades será exaltado. Note que dice generosidades múltiples. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de ser generoso. Y vamos a estar yendo sobre cada una de estas generosidades más adelante. Pero solamente quiero dejarle con este principio. Si usted puede entender el principio, usted será bendecido. Después conoceremos todos las clases, o por lo menos algunos tipos o maneras en que podemos ser generosos. Pero dice, el generoso pensará, está constantemente pensando en generosidades. Mientras el ruin está pensando cómo quedarse con algo más, el generoso está pensando cómo puede dar algo más. Y dice, y por generosidades será exaltado. ¿Quiere Dios que usted sea exaltado? Claro que sí. Quiere que usted viva bien, quiere que esté mejor que el día antes. Amén. Principio número 6 de estos 12 que estamos compartiendo. El principio de la mayordomía. ¿Entendimos el primer principio de hoy? ¿Entendimos? Dios no puede bendecir al mezquino. Tócalo otra vez, dile, Dios. Dile, no soy yo, el pastor me dijo que te dijera. Dile, Dios no puede bendecir al mezquino. Porque son principios de la palabra. Y cuando no cumplimos un principio, Dios no puede cumplir una promesa. ¿Por qué? Porque Dios se rige por sus propias leyes. Nunca Dios va
me voy a salir del mensaje, pero le voy a dar un pensamiento. Dios nos cambia su palabra para enseñarnos. Dios enseña su palabra para cambiarnos. Entonces nosotros queremos torcer la palabra de Dios y decirle, Señor, pero si pudieras hacer esto, y Dios dice, no la puedo torcer, es que te tengo que enseñar a través de ella para torcerte a ti, lo torcido que está, destorcerte para que puedas recibir la palabra. Entonces Dios no cambia su palabra para poder usarnos, Él usa su palabra para poder cambiarnos. Agárralo porque ese es uno de los pensamientos del libro. Dios no cambia su palabra para poder usarnos, pero Él usa su palabra para poder cambiarnos. Si entiende eso, ya entendió bastante el mensaje de hoy. Punto número 2 o 6. El principio de la mayordomía. Cuando hablamos o cuando pensamos de mayordomía, lo primero que nos viene a la mente es una buena administración, ¿sí o no? Siempre pensamos en que tenemos que ser buenos mayordomos y administrar bien, y ahorrar, economizar, cortar gastos innecesarios. Todas esas cosas son buenas, son importantes. Pero el principio fundamental de la mayordomía, como hijos de Dios que tenemos que entender, es el principio de que todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, sino de Dios. Si podemos comenzar por ahí, todo lo demás será más fácil. Aún la generosidad será más fácil cuando entendemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. El salmista David lo dice en el Salmo 24 de una manera espléndida. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Bueno, eso será la tierra, pero yo no. Yo soy independiente. Y ahora, para que nadie se escape, dice, el mundo y los que en él habitan. Por si pensabas que eras independiente. Dice, por si pensaste que te ibas a salir del señorío de Dios, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tócalo otra vez, dile, nada es tuyo. Dile, nada es mío. La persona más rica de esta tierra, la persona que mejor pueda vivir económicamente en esta tierra, no se podrá llevar un solo centavo cuando parta de esta tierra. Tendrá que dejárselo, como una señora hace un tiempo atrás se lo dejó a su perro. ¿Se dieron cuenta de eso, verdad? ¿Se enteraron de eso? Le dejó toda la herencia a su perro. Imagínense. ¿Quién cree usted que está disfrutando ese dinero? El que cuida la perrita. Dice el Salmo 50, vaya conmigo, Salmo 57. Mire lo que dice. Estamos entendiendo algunos principios, ¿sí o no? El Salmo 50. Versículo 7 en adelante, el Señor está hablando y dice, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel o iglesia y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Si nos detenemos aquí, tenemos que ver que el pueblo de Israel sí estaba ofreciendo ofrendas, sí estaba entregando los sacrificios, estaba cumpliendo con todos los mandamientos que en finanza respecta. Y dice el Señor, estoy viendo que cumples con todo eso, estás trayendo los sacrificios, cumples con todos los holocaustos, no fallas en nada de eso, pero no le estás poniendo el corazón. Mira lo que dice el siguiente. Dice, no tomaré de tu casa becerro, ni macho cabrío de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. ¿De quién son? ¿Quién está hablando acá? Dice, mira, tú me traes los sacrificios de animales como si fuera gran cosa. ¿De quién crees que son?
yo te he enseñado a que sacrifiques de esos animales, a que los traigas como ofrenda para que tú reconozcas a Dios. Pero ¿de quién tú crees que son? ¿Crees que cuando mueras te pueden echar todo ese ganado en la caja y que se vaya contigo? No, todo lo que existe es mío. Dice, conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. Ayúdeme. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. Todo lo que hay, está diciendo el Señor, todo lo que existe, el mundo y toda su plenitud, todo el oro, toda la plata, todos los bancos del mundo. Usted creía que le pertenecía a la plata a Bill Gates, o a este, o al otro. No. Dice el Señor, mire, eso solamente son. Está diciendo, el dueño soy yo. Dice, ¿he de comer yo carne de toros? ¿O he de beber sangre de machos cabríos? Y ahora nos da un principio. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Aleluya. Déselo al Señor. Invócame. Dice, no me traigas animales por traerlo. Tráelo con una conciencia de alabanza, con una conciencia de adoración. Porque el que sacrifica alabanza, ese me honrará. Amén. Mire, somos tan cortos en nuestro sistema de pensamiento que venimos y creemos que podemos impresionar a Dios con un billete. A ver si encuentro alguno por acá. A ver. Déjeme ver. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree? Si yo vengo a impresionar a Dios con esto. Sí, mi esposa que lo impresione. Ok. Vamos a hacer un poquito. Nada espiritual, bien natural. Vamos a pensar aquí bien natural. ¿Qué usted cree si nos presentamos delante de Dios con esta cosa y le decimos, vengo aquí porque te voy a impresionar que yo sí soy generoso? Y dice, Señor, ¿qué rayo es eso? Es un pedazo de papel. Si lo agarra un fósforo, ¡piu! Si lo agarra un fósforo. Y nosotros venimos. Yo sí ofrendé a Jehová. Dice, Señor, me diste un pedazo de papel. ¿Qué? Un pedazo de papel. De los árboles que yo mismo creé. Yo te di los árboles. ¿Qué tiene eso? Y le está diciendo el Señor a sus hijos, le dice, ustedes me traen holocaustos, pero estoy hastiado de que me traigan cosas pensando que me van a impresionar cuando no me traen lo que me están trayendo, no me lo están trayendo como una alabanza. Y ahora dice, el que sacrifica alabanza, ese sí me honrará. Y el día en que esté en angustia, cuando clame a Jehová, yo lo escucharé y lo libraré de la angustia. Con él estaré yo, aleluya, para librarle de su angustia. Y termina el 23 diciendo, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ahora tócalo otra vez y dile, lo que vale de tu ofrenda es la actitud con que la entrega.
La actitud con que se la entregas al Señor. Si no la entregas con la actitud correcta, mejor quédatela. Y no digo esto de una manera déspota, se lo digo de veras, con todo el corazón. Quédesela, porque eso le va a hacer falta. Pero si usted lo hace con una actitud de adoración, créame que nunca le va a hacer falta. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Diga el principio de la mayordomía. Y hay algo sumamente importante que lo sabemos, lo escuchamos, lo leemos, lo vemos, pero no vemos el contexto en el que se está hablando acerca del principio de la mayordomía, y es en la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo capítulo 25. Y damos gracias al Señor porque aquí en gracia y poder no tenemos mezquinos. Aquí todos hemos aprendido la ley de la generosidad y la ley de la mayordomía. Cuando comprendemos esto se nos hace más fácil dar, porque entendemos que nada es nuestro. Entendemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y Él nos los da para que cumplamos un propósito en nuestra vida. Y si lo usamos para cumplir ese propósito, sea cual sea el propósito que Dios tiene con nuestra vida, si lo usamos correctamente, Él nos puede confiar más. Ahora, mire lo que dice aquí el Señor Jesús. 25:14, ¿lo tenemos? Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué cosa? Ok, si los bienes son de Dios y Él es el dueño de todas las cosas, cuando Él creó a Adán en la tierra, formó a Adán del polvo de la tierra y le entregó todo el gobierno de la tierra, ¿qué es lo que estaba haciendo? Le estaba entregando todo lo que es de Él. Y el Señor Jesús, queriendo enseñar a sus discípulos este principio de la mayordomía, le dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos le entregó a sus siervos todos sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su... Dile, es conforme a tu capacidad. Algunos Dios nos puede dar más, otros tenemos que ver cómo Dios bendice a otros más. ¿Nos debemos enojar por eso? No. Démosle gracias. Tengo otro pensamiento en el libro. ¿Quiero otro pensamiento del libro? Dice, déjame ver si me acuerdo. Las cosas que Dios te ha dado no muestran su amor, sino su generosidad. Su amor se muestra en aquellas cosas que ha decidido mejor no darte. Voy aquí otra vez. Las cosas que Dios te ha dado no muestran su amor, sino su generosidad. Su amor se muestra en aquellas cosas que ha decidido mejor no darte. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios sabe que si no las da, nos harían daño. Hay personas que han estado en esta iglesia por años y han aprendido estos principios. Y Dios las ha bendecido abundantemente, Dios las ha prosperado abundantemente. Y si usted me pregunta ahora dónde está, yo no sabría decirle. ¿Por qué? Porque se fueron detrás de esas bendiciones materiales, entendieron algún principio, fueron bendecidos en algunas áreas de su vida y siguieron detrás de un trabajo, detrás de una empresa, detrás de un negocio y hoy perdieron su alma. Y la palabra es clara cuando dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y al final pierde su alma?
Entonces Dios quiere que estemos bendecidos, pero lo más que Él quiere es que estemos cerca de Él. Si entendemos este principio no tendremos problemas. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1. A cada uno conforme a su... Cuando Dios no le dé algo que usted quiera, dele gracias al Señor. Amén. Así es. Diga, gracias, Señor. De algo me estás librando. No sé de qué, pero de algo me estás librando. Quizás me estás librando de envanecimiento, quizás me estás librando de ocuparme demasiado en eso y olvidarme de ti. Así que tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que sucede en nuestra vida y disfrutar lo que sí nos da. Dice, a cada uno según su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Próximo. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Diga, el Señor siempre arregla cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor arregla cuentas con nosotros? Porque Él es el dueño. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. El haragán siempre tiene una buena excusa. Y por último, termina culpando a Dios, así como Adán y Eva. Eva, fue la serpiente. Y Adán, fue la mujer que tú me diste. Próximo. Dice, por lo cual tuve miedo y fui, escondí el talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil. Está dura esta palabra, no está dura. Pero no la dijo el pastor. Si se va a enojar con alguien, enójese con el que la dijo. ¿Quién fue? El mismo Señor Jesucristo, caminando en la tierra. Dijo, pero el siervo inútil. ¿Cuál es el siervo inútil? El siervo inútil es aquel que Dios le da algo y no lo prospera. Diga, Pero el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su reino y en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Note que aquí termina la parábola y comienza a hablar ahora de otra cosa que pareciera que es completamente diferente, pero no lo es. Porque si usted ve el contexto en el cual se da esta parábola, si ve los pasajes anteriores, está hablando de las 10 vírgenes. De las 10 vírgenes, las 5 sensatas, las 5 insensatas, y está diciendo, así es el reino de Dios.
los que estaban preparados, las que estaban listas, las que tenían aceite, las que sí trabajaron, las que sí se preocuparon y mantuvieron el aceite en sus vasijas, esas pudieron entrar a la boda. Pero las que fueron insensatas y no trabajaron y no mantuvieron el aceite en sus vasijas, cuando la puerta se cerró no pudieron entrar. Está diciendo, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a cuidar y a multiplicar y a hacer que se reproduzca todo lo que Dios nos ha puesto en las manos. ¿Para qué? Note, primero da la parábola de las 10 vírgenes, luego da la parábola de los talentos y termina esta enseñanza completa diciendo ¿para qué son los talentos? Vamos conmigo, ¿me ayuda? Y serán reunidas delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Cualquier parecido con la política es pura coincidencia. Entonces el rey dirá a los de su derecha: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Pregúntenme, ¿por qué? Aquí está la respuesta. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fue que hicimos eso? Dice: cuando tomaste lo que tenías en tus manos y lo hiciste por uno de esos, los más pequeñitos, los que no podían valerse por sí mismos, cuando multiplicaste y prosperaste lo que estaba en tus manos para el propósito que era mi deseo. Cuando hiciste eso, tú estabas multiplicando los talentos que te puse en las manos. No sé si entiendes. Cuando entendemos el contexto del texto, entonces no podemos tener pretexto. Ese es un principio en teología. Principio teológico dice: un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces no podemos sacar el texto de contexto. Tenemos que ver en qué contexto se está hablando de este principio de los talentos. Se está hablando en el contexto de las 10 vírgenes y del para qué son los talentos. Toca la mano que está a tu lado. Un día te van a pedir cuenta. Y solo voy por el punto número 2. Pero estamos aprendiendo algo, iglesia. Cuando entendemos que un día nos van a pedir cuenta, entendemos que no somos dueños. Somos mayordomos. Y tenemos la bendición de que Dios nos haya confiado en nuestras manos los talentos, las riquezas, los bienes que nos ha dado, y un día nos va a pedir cuenta por qué hicimos con ellos. Espero que lo haya entendido. ¿Lo entendimos? Tócalo otra vez, dile: tengo que ser un buen mayordomo. Porque no soy el dueño. No soy el dueño. Solo estoy cuidando las riquezas que son de Dios. Depende de lo que haga con ellas. Un día me van a decir: ven, buen siervo y fiel. O un día me van a decir: échalo. ¿Va conmigo? Principio número 7. Este es importantísimo. Principio número 7. ¿Cuál era el 5? Principio de la generosidad. Número 6, la mayordomía. Principio número 7. Este es importantísimo y muchas veces aún cristianos lo violan. Este principio. Y es el principio. Recuerden que un principio es todo lo que comienza algo. Y si estamos hablando de principios que desatan promesa,
tenemos que entender estos principios como base para las bendiciones. Principio número 7, bendecir a la nación de Israel. Una de las promesas que Dios le da a Abraham en Génesis capítulo 12 le dice, yo te voy a bendecir. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, porque voy a hacer de ti una nación grande. Pero la promesa que le da tiene un agregado para todas las naciones de la tierra. Y dice, yo bendeciré a los que te bendigan, pero voy a maldecir a todos los que te maldigan. Yo no sé si usted se da cuenta, pero este principio es más real de lo que cualquiera se pueda imaginar. Lo hemos visto una y otra vez. Lo hemos visto repetirse en gobernantes, lo hemos visto repetirse en naciones, lo hemos visto repetirse en individuos sencillos, comunes, que cuando maldicen a Israel, la maldición viene sobre ellos. Porque es un principio establecido por Dios. Esto no se lo inventó el presidente de Israel, no se lo sacó de debajo de la manga Benjamín Netanyahu, ni mucho menos. Es un principio que Dios estableció y dijo, el que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Pero el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Tócalo otra vez, dile, bendice Israel. La nación de Cuba tiene más de 60 años de un comunismo atroz. Si usted quiere saber con todas las letras, el comunismo o el socialismo es una maldición. Así es. Se lo dice uno que vivió en él la mayor cantidad de años de su vida. Le pintan una cosa y el cuadro se ve hermoso. Pero cuando usted se sienta, se da cuenta que el cuadro era solo eso, un cuadro. Cuba, hace años atrás, vino un barco de judíos pidiendo asilo, huyendo de los nazis. Antes de venir Fidel al gobierno, antes de existir el socialismo o el comunismo en Cuba, estos judíos vinieron pidiendo asilo. Y el gobierno de Cuba en aquel momento le negó el asilo, los tuvo unas semanas en el puerto, el barco parado, no le dio comida, no le dio combustible para su buque y tuvieron que salir y pedir asilo en otros países de Centroamérica. Después que esto sucedió, Cuba cayó sobre una maldición que tenemos más de 60 años con ella. De ser un país próspero, bendecido, de un país que el turismo era más grande que el turismo de Miami. Cuentan mis abuelos y las generaciones anteriores que los carros que se estrenaban, los carros que salían de las grandes compañías de vehículos aquí en Estados Unidos, primero los llevaban a Cuba, los llevaban a La Habana, para que los turistas los vieran en La Habana, porque tenían más vista en La Habana que en Estados Unidos. Porque todos los americanos iban para allá a pasar sus vacaciones. Así que ellos querían exhibir sus carros, la Ford, la Chevrolet, todas las compañías, las fábricas de vehículos, lo exhibían primero en La Habana antes que en Miami. Todavía no había rodado en Miami y ya estaban exhibiéndose en La Habana. A ese nivel estaba la nación. Y ahora usted ve que los taxis no son Chevrolet ni Ford. Los taxis que le mueven, si encuentra uno, son carretones de caballo, jalando 8 o 10 personas para llevarlo de un sitio a otro. Nunca he visto. Con el riesgo de que se caigan esos caballos. Vemos a Venezuela, un país riquísimo, poderoso en petróleo, riquísimo. Viene el comunismo, el socialismo, se instaura a negar a Dios y número 2, y a maldecir a Israel. Y Chávez dijo, maldigo a Israel desde mis entrañas. Vaya a ver dónde le salió el cáncer. En las mismas entrañas. Así es. Tócale, hermano, este título del principio fundamental. No se te ocurra maldecir a Israel. Dile, bendice a Israel, porque yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Número 8, tengo que correr. Con este terminamos. El principio o la ley de la reciprocidad.
Este principio es tan certero, tan seguro y de tan seguro cumplimiento que aún las religiones paganas lo han tomado como un principio de ellas. Han robado este principio para aplicarlo a sus religiones, como por ejemplo los budistas. Ellos enseñan la ley del karma y hoy usted ve que esa palabra es sumamente popular. Y cuando alguien hace algo malo le dicen, lo va a agarrar el karma. Y cuando le sucede algo malo, entonces ese fue el karma que le cobró las que hizo mal. Eso no es un principio del budismo, es un principio bíblico que el budismo lo tomó para establecerlo, porque es tan certero que aún el budismo lo tomó como suyo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 31. Lucas 6, 31 dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Diga conmigo la ley o el principio de la reciprocidad. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues. ¿Cómo dice? Algunos leen esto así. ¿Cómo dice? ¿Quién está diciendo esto? Primero, ¿quién está diciendo esto? Jesús. El mismo Señor Jesús. Letras rojas en su Biblia. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos. Ingratos, sinvergüenza, si no le hago yo ni un favor. Dice el Señor, es que mira, entiende que no lo estás haciendo por si es agradecido o no es agradecido, no lo estás haciendo por si es bueno o no es bueno, lo estás haciendo porque es un principio. Y cuando tú lo haces, cuando tú lo cumples, te estás poniendo en la posición de hijo de Dios. Dice, y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. Claro, eso le tenía que pasar. Y aquí, me alegro que le pasó eso. Sabía que le iba a agarrar el karma. Y dice, no es karma, es reciprocidad. Así es. Pero dice, no te alegres de eso. Dice, no juzgues, porque si tú juzgas en ese momento, con esa misma medida tú vas a ser juzgado. Más bien deberías tener misericordia y decirle, Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia de que lo agarró la ley de la reciprocidad. Extiende misericordia sobre esa persona, extiende misericordia, no extiendas juicio, dice, extiende. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad
Pastor, ¿no hay un atajo? ¿Será que no podemos recibir de alguna otra manera? Sorry. Dad Y se os dará. Hay algunos que parecieran tienen reuma en la mano. Dice el Señor, no te puedo dar, porque ¿en qué mano te lo echo? Preach, pastor. Preach. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán. Aleluya, ponte de pie en esta mañana, amado. Con la misma medida con que medís, diga conmigo, la ley de la reciprocidad. Toca la mano que está a tu lado. Dile, hay grande galardón. Grande galardón para los que entienden estos principios. Hay grande galardón para aquellos que creen y viven estos principios. Aleluya. Ya hablamos de estos principios de la ley de la reciprocidad. El domingo pasado también, cuando hablábamos de Abraham y de las ganancias deshonestas. ¿Se recuerda el ejemplo que pusimos cuando Abraham rehusó tomar ni siquiera un cordón de zapato, una correa de calzado de lo que no era suyo? Porque entendió la ley de la reciprocidad. Entendió, si yo hago eso con él, un día lo van a hacer conmigo. Rehusó tomar las ganancias deshonestas. Y inmediatamente después que hizo esto, Dios le dice, Abraham, yo soy tu escudo. Aleluya. Abraham, yo estoy aquí para decirte que por cuanto hiciste eso, yo voy a ser tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo no sé si usted se da cuenta, pero hay puntos donde la palabra habla de galardones. Y donde la palabra habla de galardones, hay galardones que la palabra las expresamente dice que recibiremos en el cielo, pero hay otro que dice que lo recibiremos aquí en la tierra también. Dice, porque como quieres que los hombres hagan contigo, así mismo haced vosotros con ellos. Porque si tú haces el bien a aquellos que no se lo merecen, dice, te estás poniendo en la posición de hijo del Altísimo. Y como hijo del Altísimo, dice, vuestro galardón será grande. Diga, yo quiero un galardón grande. No solamente en el cielo, pero aquí en la tierra también. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas principios. Y decimos sí y amén a Isaías capítulo 1 versículo 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Decimos sí y amén. Decimos que sí queremos y que sí escuchamos. Sí oímos tus principios y los ponemos en práctica. En el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos, bendigo a tu pueblo. Yo te pido, Señor, que sobrenaturalmente tu bendición llegue a los hogares. Que cuando apliquemos cada uno de estos principios, tú cumplas en tus hijos cada una de tus promesas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.